Ya empezó a grabar y compartimos la clase. Entonces vamos a ver esfuerzos en vigas, unidad 3. Y lo primero sería ver qué son los esfuerzos normales o flexionantes en las vigas. Bueno, pues vamos a dibujar una viga. Ahí tenemos una viga. Necesitamos que tenga apoyos. Y como tú estudiaste nada más al momento, estás estudiando isostática, entonces nada más vamos a poner una viga isostática. Recuerden que un circulito significa ¿qué tipo de apoyo? Móvil. 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 Muy bien. Entonces ese circulito lo vamos a tener ahí como apoyo móvil. Y ponemos nuestra viga color lila, lilón. Esta viga va a tener una longitud y va a tener una carga que la voy a poner rectangular. Entonces esa es la carga uniformemente distribuida, W. ¿Qué estudiamos en estructuras isostáticas? Principalmente. Recuerden ustedes que estudiaron. Esfuerzo cortante. Esfuerzo todavía no lo estudiaron en estructuras. Todavía no sabían el concepto, pero sí estudiaron cómo obtener ecuaciones de cortante y de momento. ¿Se acuerdan? Sí. Y entonces eso es el estudio previo que desarrollaron en su materia de estructuras isostáticas. Y a esto correspondía un diagrama. Una vez que ya habían obtenido sus ecuaciones, correspondía un diagrama de cortantes y un diagrama de momentos. En donde el diagrama de cortantes, si se acuerdan, para una viga con carga uniformemente distribuida, era la siguiente.
era eso. Bajábamos en este punto de inflexión donde cruzó el 0. Bajábamos una línea porque ahí se iba a presentar el momento máximo, maximorum. Y el momento máximo correspondía a una parábola. En donde el cortante valía, ¿se acuerdan? W por L entre 2 y negativo W por L entre 2. Ese era el valor del cortante. ¿Alguien se acuerda cuál era el valor del momento máximo? Era en la cima, ¿no? De la curva. Ajá, era en el punto de inflexión. Acuérdense que aquí había un punto de inflexión en donde pasábamos de los positivos a los negativos. Aquí los negativos. El punto de inflexión nos daba el momento máximo, la posición del momento máximo, y había que evaluarlo. Entonces, el momento máximo era WL cuadrada entre 8. Ese era el valor. Del momento. A lo mejor ustedes todavía en sus clases no les pedía el maestro que pusieran la deformada de la viga. O a lo mejor sí, ¿verdad? ¿Y cuál era la deformada de la viga? Es decir, ¿qué pasa con esta línea negra que yo puse aquí? La primera. La viga, acuérdense que es la lila. Primera línea y segunda línea. Lecho superior, lecho inferior. Ya vimos que una viga si hablamos de acero, una viga puede tener diferentes formas. Aquí ya me traje una imagen. Entonces, si hablamos de acero, puede tener estas formas. La barra. ¿Recuerdan esto? Sí. Estas son de acero. ¿Y qué pasa con las de concreto? Con las de concreto normalmente son rectangulares, ¿no?
Entonces, si yo le pongo el mismo color lila y digo que esta viga que tengo aquí, en donde está mi botecito, es la línea negra corresponde a esta línea, el lecho superior y el lecho inferior. ¿Sí me expliqué? Sí, profesor. Muy bien. ¿Mande? Bueno, son estas dos líneas en su longitud. De manera que, ¿qué pasa con la viga cuando yo le pongo W? ¿Qué pasa? ¿Cómo se deforma? Se pandea hacia abajo, ¿no? Ajá. Se pandea hacia abajo haciendo una curvatura. Si yo hago esto, más o menos, esa es la línea roja sería el lecho superior. Y si otra vez vuelvo a dibujar otra línea por aquí, y la vuelvo a curvear, esa sería la deformada de la viga. ¿Sí lo vieron? Configuración deformada sería. Esta es el diagrama de momentos y tenía ciertas unidades, ¿no? Y este es el diagrama de cortantes y también tenía ciertas unidades. Pero no lo dejábamos en blanco. ¿Qué hacíamos? ¿Qué hacíamos con eso? ¿Lo dejaban en blanco? Llenaba, ¿no? Como que se ashuraba. Se ashuraba. Se ashuraba, no diagonal, ¿eh? Si su maestro les permitió que ashuraran diagonal, no era correcto, porque recuerden que a cada valor de X le correspondía un valor de Y. Por eso tenemos que ashurar de manera vertical, tanto para el cortante como para el momento. Lo ashurábamos a cada valor que yo le diera, por eso iba saliendo la gráfica, ¿no? Bueno, no inclinado, ahí se me fue el cursor, pero ustedes lo ashuran todo parejito y vertical. La justificación es que a cada valor de X que yo recorra de X, le toca un valor de Y. Tanto para cortante como para momento. Bueno, ¿por qué es importante que yo sepa la deformada? En el punto más máximo de los momentos, también ocurre como que la deformación máxima en la viga. Y la pregunta es, ¿qué le ocurre cuando toma esta configuración de felicidad como sonriente? ¿Qué le ocurre a la cara superior? ¿Se comprime o se tensa? Se comprime. Se comprime. ¿Y a la cara inferior? Se Se tensa. tensa. Se tensa. Entonces ahí resulta que ya estamos hablando de una situación
de materiales, ¿no? De respuesta de un material que ahí va a ver si va a ser suficiente o va a ser insuficiente. ¿Qué quiero decir? Recuerden ustedes que el concreto es para principalmente compresión. Sí, el concreto trabaja principalmente a compresión. Ajá. ¿Recuerdan esa parte? Entonces, y también si digo que el acero trabaja a tensión, y si digo, por ejemplo, que esta es una viga de concreto reforzado, entonces, ¿qué consideraciones debo tener con respecto a esta configuración deformada? ¿Qué va a pasar si fuera de puro concreto? ¿Qué pasaría con esta parte de que sufre de tensión? Se desmoronaría, ¿no? El concreto. Primero empieza a agrietarse y si es mucha la carga, seguramente que va a botar el concreto y a desmoronarse. Entonces, pues necesito un material que le ayude. Eso quiere decir que necesita varillas de acero en el lecho inferior. La necesita también en el superior, pero no con tanta resistencia, ¿no? Ahí abajo necesita reforzarse con varillas de acero de 4200 porque así es lo que nos especifica la norma. Y entonces toda esa varilla va a tener la misma configuración. Pues, toda esa varilla respondería a la misma configuración. Espérenme tantito. Ahí está la varilla, pero pues a ella no le importa mucho porque resulta que está diseñada para recibir tensión. Todo esto yo lo tengo que aterrizar en una forma de análisis que responda a cualquier material. Puede ser madera, concreto, acero, concreto reforzado, aluminio, puede ser algún plástico. Entonces, lo que debo hacer es generalizar esta teoría. ¿Qué pasa con la flexión? Principalmente ahorita vamos a trabajar el efecto de flexión. Principalmente, ¿no? Y con este diagrama de deformado. Entonces, vamos a ver hasta aquí, ¿alguna duda? ¿No? Vamos a ver qué pasa con esta sección sin la carga, una viga sin carga,
Primero voy a borrar esto para decirles, ¿no? Una viga sin carga y sin la varilla que tiene ahí al lado. Imagínatela. Por su peso propio también va a ser una carita feliz, pero ahorita lo vamos a despreciar. Entonces, voy a tomar una referencia. Bueno, quiero decir, voy a tomar un diferencial de X, diciendo que este eje que va paralelo a la longitud va a ser X. Ese eje X. Entonces mi diferencial que estoy hablando aquí va a ser diferencial de X. Acotado en esos puntos. Y le voy a poner el A, la intersección, el B, el C, el D. Ese envolvente de ABCD es el diferencial que yo voy a analizar. Esto es sin carga. Y ya con carga aparece el mismo diferencial aquí. Y entonces vamos observando qué le pasó al diferencial. ¿Qué le pasó, muchachos, al diferencial? Ya cuando le pongo la carga, cuando ya le pongo la carga, aparecen los cortantes y aparecen bueno, le voy a poner una flechita indicando que ya le voy a poner la carga a mi viga. La carga W. ¿Qué le pasó? AC y BD AC y BD son dos líneas rectas, ¿sí las ven? Rectas. ¿Y ahora Sí. qué les pasó? ¿Siguen rectas? Se curvaron, ¿no? Un poco. Bueno, más bien se enchuecaron. Se inclinaron, ¿no? Se hicieron diagonal. Se hicieron diagonal, pero siguen rectas. ¿Están de acuerdo? La que voy a borrar es recta a 90 grados y la otra es una recta con una pendiente. Bueno, ¿cómo responde esto? ¿Hasta ahí tenemos alguna duda? No. ¿No? No, profesora. Bueno, porque ahora les voy a compartir la maqueta. ¿Aquí me están viendo en la cámara? Sí. Sí, profesora.
Bueno, aquí tengo el diferencial. Lo voy a poner. Este es lecho superior. Todo este es lecho superior. Y lecho inferior. Este puntito que ven ahí es el centroide de este rectángulo. Si tacho una cruz así, seguramente que ahí va a coincidir ese punto. Bueno, entonces le doy vuelta. Y entonces, ¿qué digo que tengo? Tengo el diferencial A, B, C y D. En esta maqueta, entonces, ¿cómo voy a lograr un momento? Lo agarro de aquí y lo agarro de aquí. Y mi muñeca va a hacer un giro. Entonces, observen qué va a pasar cuando haga ese efecto. Quiero que vean qué le pasa a esta placa. Bueno, voy a soltar tantito. ¿Se deformó? ¿Ven que se deforme? Que le aparezcan chipotes o hundido o algo así. La placa no. La placa no. Bueno, la espuma es para permitir la rotación. Y entonces el momento flexionante es este giro. Observen. Es este giro. Entonces con este empujo, con este jalo. Empujo con este y con este jalo para que sea de la misma magnitud. Y ahí tengo mi diferencial. Pero al final de cuentas, ¿cuál es la sección transversal de la barra? ¿De qué forma? Rectangular. Rectangular. Este dedito empujó. Nada más que ahorita no lo ven porque como es la cámara, empuja. Y estos otros dedos se encargan de jalar. Si nos enfocamos nada más al dedo de arriba, haz de cuenta que es mi plumín y entonces empuja. Y entonces el de este lado jala. Jala se va a ir hacia ti la pluma, ¿no? Y este empuja y este jala. Hasta ahí estamos para lograr el momento flexionante. ¿Hasta ahí comprendemos esa parte? Sí, profesora. Gracias. Pero también vean que puede ser las posibilidades para que no nada más sea carita feliz o carita triste. Carita feliz es así. Vean cómo mis manos están dibujando la sonrisa, ¿no? Carita feliz. Pero también podemos ser carita triste. Para abajo. Acuerden que es X. Por lo que sabemos, pues este sería Y. Y si volteo, este sería Z. X, Y y
Z. Pero esa no, hasta ahí no se queda la posibilidad de flexión. Alrededor del eje Y también hay flexión. No se ve en el sentido de cómo están ustedes y cómo dibujamos siempre la viga. Pero sí se ve qué le pasa a esta parte, ¿no? ¿Qué le pasa? Se deforma. Se despega. Se quiere despegar, o sea, hay tensión. Si yo les doy como otra vista del mismo efecto, ¿ya lo están viendo mejor? Sí. Y ese es alrededor del eje Y y luego alrededor del eje Y. O sea, estoy jugando con la sección en esta dirección. Ve cómo está mi mano. Y este es el eje Y. La que yo estoy analizando en mi ejemplo es, ve cómo está mi mano alrededor del eje Z. Entonces, alguna literatura te puede decir flexión, biflexión, dos flexiones, y eso quiere decir, si lo pongo aquí, así, alrededor de ese eje, pero también adelante y atrás. Esa es la biflexión. ¿Comprendemos esa parte? ¿Sí quedó claro? Sí. Sí, Sí. Alrededor de un eje y alrededor de otro eje. Bueno, yo nada más voy a trabajar una. Y si yo quiero pasar este efecto que he puesto en mi maqueta, lo voy a pasar en una forma de tipo isométrico. Está del lado derecho el diferencial que voy a estudiar. Aquí está el puntito. Bueno, es un puntito que vamos a hacer con un lápiz. ¿El que viste? Y entonces esta cara en ese puntito yo voy a jalar el eje axial. Lo pongo más clarito. Y otro un poquito más clarito en el transversal. Más o menos así. Entonces, como vimos, ¿para qué es? Que era la placa que me decían ustedes que identificaban. Giró. Es como una exageración. En esta se comprimió y esta raya se fue a esta raya azul. Y esta raya azul salió.
De manera que si uno las rayas, observo la inclinación que sufrió la placa. Un abatimiento, ¿no? ¿Hasta ahí se entiende mi dibujo? Sí, profesor. Ok, es la rotación. Entonces, gracias. ¿Cómo logré eso? ¿Cómo logré hacer eso? Pues resulta que le di un momento. ¿Se acuerdan de le di un momento flexionante de la posición de mi mano? Era el giro. Aquí lo tengo en la cámara. Era el giro. Pero observen también que ese giro lo estoy realizando con el pulgar y con estos 4 dedos, ¿no? El pulgar, como es más fuerte, empuja y estos 4 dedos salen. ¿Sí me miran en la cámara? Normal. Este se estira para empujar y esto se contrae. De manera que, por definición de momento par, ¿qué tendríamos? El momento par es... Momento en Z. Ajá, momento. Ese momento sería alrededor del eje Z. Subíndice Z. Entendiendo que el morado es el eje Z, ¿no? Ahí le pongo la Z. Ahí estamos. Pero la definición de momento par, ¿se acuerdan ustedes de estática que era fuerza por distancia? Sí. Fuerza, ay, fuerza por distancia. ¿Qué es definición de momento también? Pero le llamábamos par porque era dos fuerzas con la misma magnitud, pero en sentido contrario, y separadas a una distancia. Estas separadas a la distancia, pues, dada. Entonces, una que va hacia abajo tenía la misma magnitud y una que va hacia arriba también. Si F valía 100, esta F también valía 100. Y entre las dos genero un par. Si aplico ese momento, esa definición de momento par aquí en mi esquema, este momento yo lo puedo descomponer en una fuerza que va así, una que empuja y otra que sale. Si regreso a mi interpretación de aquí, la fibra, esta fuerza, ¿quién sería? ¿Compresión o tensión? Sería la compresión, ¿no? Uy. Esa sería la fuerza de compresión que tengo aquí.
y la de abajo sería la de tensión. Hasta ahí hago una pausa. ¿Vamos bien? Sí, profesora. ¿Sí? Entonces, si observo con detenimiento, la fuerza cómo va con respecto a la sección transversal. Si yo transporto esta fuerza En perpendicular. en perpendicular, y entonces lo que me va a arrojar esfuerzos de qué tipo. Sigma o tau. Recuerden que si la fuerza va así, esta es la fuerza en esa dirección. Si va en esa dirección, también produce otro efecto. Van a producir otros esfuerzos porque va paralela a la sección. Estas van normales o perpendiculares. Entonces, ¿qué tipo de esfuerzo estoy consiguiendo ahorita con esta situación que, primeramente, el origen es un momento. Hace que esta placa gire y se incline. Ese es el origen. Pero descompuse ese momento en dos fuerzas separadas una distancia. Y ahora observo esa fuerza como es con la sección transversal, es perpendicular, por tanto va a generar un esfuerzo ¿de qué tipo? Axial. Axial. O sea, era sigma. ¿Sale? Y entonces, ¿quién generó ese esfuerzo? Lo generó el momento flexionante. Voy a tomar el dato del momento flexionante y luego, si recordamos nuestra fórmula universal de la unidad 1, ¿quién generaba los esfuerzos? La carga axial, ¿se acuerdan? ¿Y en dónde se distribuía? Entre el área. Si yo miro arriba la ecuación, me pregunto, ¿quién genera ese esfuerzo? Lo genera el momento flexionante. Bueno, esta es una M muy remarcada porque quiero que quede remarcado. Y luego, ¿qué debo poner abajo y qué debo poner al ladito? Está toda la teoría definida en el libro, pero lo que me interesa a mí más es que veamos la ecuación, ¿no? Y que entendamos el fenómeno. Entonces ya quedó una M como de MTV Music. Ahí. Profesora, ¿se podrían sustituir los valores? Sí, tendremos O que sea, sustituir. quedarnos arriba. ¿De qué arriba? Ahí sería fuerza por distancia. Ah, ok. Ajá, Fuerza por bueno, distancia. ahí en el momento lo podemos sustituir por fuerza por distancia, Sí, en su debido por la momento presión, sí. que esa sería la... Ajá, definitivamente sí. Pero en este caso ahorita yo estoy nada más como poniendo en cada casita, aquí por ejemplo, ¿quién generó la carga axial, no? Aquí, ¿quién generó el momento? ¿Quién resiste esa carga axial? El área de la sección.
Entonces, otra vez a mi maqueta. Cuando hablábamos en la unidad 1 de esfuerzos, no sé si ya les había presentado la cajita. ¿No? No, apenas ahorita. Decíamos, Bueno, en esta sesión. ¿en qué? ¿No? No, nada más en esta sesión. Ah, perdón. Debí presentárselo. Tenemos entonces para la unidad 1, tenemos que es mi puño y ejerzo la fuerza. Y entonces ahí vemos como toda la placa se hunde pareja y vemos la deformación total. Ahí tengo, ¿no? Es que le tengo que aplicar con las dos porque ando media debilucha. Entonces es P entre A. Se está repartiendo en toda el área. En todo el área. Y es sigma. Ahora fíjense el efecto. ¿Qué le estoy haciendo a la plaquita? O la plaquita que está respondiendo. ¿A qué propiedad geométrica? ¿A la inercia? A la inercia. Tanto, esta, como les dije, tenía resistencia para dos lados, ¿no? Inercia en una dirección, inercia en otra dirección. Muy bien. Entonces, también quiero que vean, ¿no? Cómo hay una diagonal. Y ahorita para explicar esa parte. Entonces, ¿quién la va a recibir? Ahora no va a ser el área, ahora va a ser la inercia. Y luego resulta que la acompaña una letra Y. Y esa Y responde a lo siguiente. Me voy a acercar un poquito a mi dibujo. Aquí voy a dibujar algo como... Ay, perdón. Es que se me olvida que luego tengo regla. Aquí. O líneas, pues, para trazar. Ese es un auxiliar nada más. ¿Qué me marca? Por ejemplo, a ver, dijimos que en la parte superior van a hacer esfuerzos de compresión. Compresión. Entonces, todo esto lleva esfuerzos y en cada uno va dibujada la flechita. ¿A qué hora se cambió? Ya espantan en mi casa. Bueno, estos están dibujados a mano, ¿no? Se entiende que toda esta cara se va a arrugar porque la estamos comprimiendo. Y luego aquí, observen, hay un punto cero, otra vez como en el diagrama de cortantes, resulta que hay un punto de inflexión. Si tomamos a este como el cero, pasan de entrar a salir, por un ejemplo.
Entonces ahí dibujo un esfuerzo, una flechita, otra flechita, otra flechita. ¿Y qué es la letra Y? La letra Y es, El eje neutro. ajá, del eje neutro, es decir, del 0. Y yo voy leyendo, o más bien me voy preguntando, a ver, en esta distancia Y, ¿cuánto vale el esfuerzo? Porque el esfuerzo va variando, no es igual que en el primer caso que yo aplasto la tapita de la caja y se cierra completamente, entonces es distribuida uniforme. A ¿cuánto le toca? No sé. Bueno, nada más dime entonces qué distancia quieres. Ok. Y esta cota que voy dibujando aquí y me voy preguntando, a ver, a esta, ¿cuánto le toca de esfuerzo? Esa va a ser la letra Y. Bueno, esos puntitos que ven ahí es porque tengo que soltar el mouse. Y total que a mí no me digas el intermedio, yo ya me lo sé, ¿no? Nada más dime cuál es el esfuerzo más grande que va a ser en esta cara. En esta cara. Bueno. El esfuerzo más grande pues va a ser con esta Y. Tengo un lapizote ahí. Con razón pinta raro. Y. Y. O sea que Y va variando. Tú se lo dices, ¿no? ¿Sí me expliqué quién es Y? Sí. Sí. Perfectísimo. ¿Me expliqué quién es M? Ese valor de M lo voy a tomar de mis diagramas de momentos. En ese caso sería WL cuadrada entre 8. Y la inercia pues la tengo que calcular. Dije que era esta, ¿no? Si esta responde a que tiene una base, tiene una altura, entonces es base por altura al cubo entre 12. Ese es el valor de la inercia para una sección rectangular. ¿Inercia alrededor de qué eje sería? ¿Alrededor de qué eje sería? X. La inercia alrededor, este es el eje X. Este es el eje X. Casi siempre el eje X es el axial, entonces alrededor de ese es el momento polar de inercia. El vertical es el Y y aquí marqué el Z.
X, Y y Z. Entonces, subíndice, ¿qué le pongo? Z. Subíndice Z. Esa sería la inercia alrededor del eje Z. Esa resistencia del material, de la forma. ¿Sí estamos en el mismo canal todos? Sí. Ok, entonces, ¿qué me faltaría nada más poner? Puedes poner que, vamos a darle un verde fuerte. Poner que el esfuerzo que estoy aquí interpretando es el esfuerzo subíndice C de compresión. Y si lo quiero hacer para el de tensión, nada más completo aquí las rayitas. Y entonces esas flechas van para acá. Bueno, no me quedaron perfectamente alineadas a la paralela, pero ahí voy a intentarlo. Y estas flechitas salen, ¿no? Y entonces, ¿cómo acoto Y? Por ejemplo, quiero para el valor para este segundo. Ahí trazo mi línea y ahí está la cota Y. Ese es el valor de Y. Otra vez quedó bien marcadote. Hoy no quiso responder. Otra vez, quiero saber el esfuerzo ahí. Es donde me interesa. Ok. ¿De dónde estoy tomando los datos? ¿Con respecto a quién? Y ya si quiero el máximo esfuerzo va a ser de la línea morada hacia la fibra negra, que es la inferior, ¿no? Y por último, a este le llamo esfuerzo de tensión. Entonces esta línea morada se llama eje neutro. En realidad va aquí en el eje axial, pero se transporta hacia los extremos. En realidad sí se dan cuenta que continúa. Aquí en donde, mire, Sí. la voy a mover. Ahí la hago coincidir. Va por dentro de la pieza y ese es el eje axial, eje neutro. Pero si lo recorremos hacia los extremos y lo volvemos a trazar, sigue siendo el eje neutro.
¿Por qué se llama eje neutro? Porque no hay compresión ni tensión. Exactamente. Ahí es donde justamente hay la inflexión entre decir, se va a ir a tensión hacia abajo y se va a ir a compresión hacia arriba. Y ahí justamente en ese punto no hay nada de esfuerzos. Entonces no sé si tengan alguna pregunta. Aquí dejo el que es para No, carga pues, axial, para que se acuerden que decía, a ver, ¿quién produce sigma? P. Y en este, el momento. ¿Quién está chambeando para distribuir? El área. Y aquí, ¿quién está chambeando? La inercia. ¿Por qué la inercia? Porque se está moviendo como una puerta, ¿no? Para dar esta distribución de esfuerzos. Y aparece la letra Y porque justamente como es recta pero con una inclinación, resulta que los esfuerzos no son uniformemente distribuidos, sino tienen variación. Para cada Y hay un valor de esfuerzo. Esa es la explicación entonces de cómo se transforma la flexión aquí. Dice normales o flexionantes, ¿no? ¿Cómo se transforma la flexión en normales? Esfuerzos normales. ¿Y quién es el que nos da la pauta? La definición de momento par. Esa sería la flexión. Este nos da la transformación. Bueno, ¿tendrán alguna duda? no, pues no. ¿No? Entonces hacemos un ejemplo el viernes. Ahorita nada más vean qué tengo que saber, ¿no? ¿Y a qué se refieren estos esfuerzos? Yo empecé con decir, en isostáticas aprendí a cortantes y momentos. Y a lo mejor sí mi maestro me dio la deflexión. La deformada o deflexión le llamamos también. Bueno, de eso que aprendí, voy a agarrar el diagrama de momentos, la deformación, y con eso voy a trabajar los esfuerzos normales. Entonces queda el diagrama de cortantes para ver qué va a pasar. Queda este diagrama para ver qué va a pasar con esos valores y cómo los transformo a esfuerzos. Nada más aclarando, entonces esto, momento y cortante que aparecen en estos diagramas, ¿qué son? Momentos flexionantes y cortantes que aparecen en las vigas, ¿qué son? Son fuerzas internas. Fuerzas internas o también los conocemos como Elementos mecánicos. elementos mecánicos. Cualquiera de los dos es correcto.
Y estos elementos mecánicos, entonces los vamos a transformar en esfuerzos. Este sería el esfuerzo de flexión. El esfuerzo normal debido a flexión, en donde M es el momento, y es la inercia, y Y yo la pongo como la distancia en donde requiero conocer un segundito, muchachos. Bueno. Hola, hijita. Ajá. Dime rápido, mi amor. Ajá, te mandé de acuarela, ¿no? Ajá. ¿A las 7, no a las 6? Ah, y pues pregunto. Ah, perfecto. Pero dile que si te permite entrar y ya mañana hacemos el pago y que te dé toda la información, ¿no? Pero por transferencia, ¿o cómo? ¿Y tú lo puedes hacer, hija? Bueno, está bien. Y pide, ajá, y si puedes pedir, ya estoy traumándome aquí. Pedir la lista de materiales, por favor. Sí. Sí, hijita, bye. Buenas, perdónenme. Listo. Entonces ya quedó ahí la fórmula con sus elementos y qué es cada uno. Y entonces, como les digo, el viernes vamos a ver los ejemplos. Un ejemplito, ¿no? Pero espero que haya quedado